Todos, la pregunta que debemos resolver es cómo se distingue el miedo de la rabia, ¿ya? Debemos partir diciendo que ambas pertenecen a nuestras emociones primarias, es decir, todos los seres humanos tienen programadas genéticamente este tipo de emociones, ¿ya? Y las vamos a desarrollar de forma innata. Para el caso de la rabia, debemos decir que la rabia es una emoción que vivimos cuando se percibe una agresión a un derecho, se experimenta impotencia o cuando se comete una equivocación que podría haberse evitado. En el caso de la rabia, es la emoción dentro de las emociones que corresponden a los seres humanos, la más pasional y puede activarse de diferentes formas. La principal forma de activación es a través del control, ya sea físico o psicológico. En el caso del control físico, un ejemplo podría ser cuando alguien retiene a otro en contra de su voluntad tras unos barrotes. La persona quiere estar libre, ¿ya? Y esa sensación como de encierro le va a provocar que él active esa emoción que es la rabia. En el caso del control psicológico se manifiesta mediante las reglas o las normas o incluso durante nuestras propias limitaciones. La rabia se activa también por la frustración, a través de la frustración. Por ejemplo, si yo hoy quiero salir en mi auto a trabajar, listo, salgo súper apurado y cuando me subo al auto, lo enciendo y este no parte. Esa frustración que me va a provocar el que el auto esté en malas condiciones y no parta, ¿verdad? Va a hacer que yo también tenga rabia con respecto al tema. Las personas que han sido heridas, engañadas o traicionadas también pueden eventualmente activar en ellas la rabia, ¿ya? La densidad que caracteriza la densidad neuronal que caracteriza a la rabia corresponde a una gran descarga, ¿ya? La cual siempre va asociada mediante los estímulos que podamos recibir, básicamente del ambiente, ¿ya? En el caso del miedo, esta emoción se vive cuando se percibe una amenaza, es decir, se va a activar la percepción de daño o peligro en la persona y esto va a hacer que esta persona sienta miedo, ¿ya? El daño o peligro percibido puede ser tanto un daño o peligro físico como psicológico, por lo que las amenazas y peligro a nuestro bienestar activan el miedo. Por ejemplo, en ejemplo de un daño físico, el dolor ejemplifica el daño físico producido por quemaduras, heridas o enfermedades. ¿Ya? En el caso del daño psicológico, podemos hablar de los insultos, la denostación de las personas, la amenaza de pérdida de una amistad. Cualquiera de ese tipo de conductas va a hacer que la persona sienta miedo, ¿ya? Que puede ser tanto, como decíamos, físico o psicológico. El miedo hace que las personas activen en ellas una sensación, o sea, como una sensación de tensión nerviosa, ¿ya? Esto les va a permitir protegerse o desarrollar una acción evitativa, si es que no se puede huir de la situación, ¿ya? Si la persona no puede huir en esta acción evitativa para evitar sentir ese miedo, ya la persona va a afrontar este tipo de peligros, ¿ya? Y eso va a permitir que esta persona desarrolle como el lado más positivo de lo que hace el miedo, ya que esto va a permitir que se facilite para él el aprendizaje de nuevas respuestas que apartan a la persona de este peligro. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si una persona le da miedo conducir en una carretera con lluvia, ¿ya? Si la persona ya está dentro de la carretera y tiene que hacerlo, aun cuando él sienta la emoción del miedo, ¿verdad? Aun cuando la persona sienta miedo, lo va a tener que hacer de igual forma. Por lo tanto, eso va a hacer que la persona necesariamente desarrolle esa capacidad de poder después manejar en cualquier momento debajo de la lluvia en una carretera. ¿Ya? El miedo provoca bastantes, o sea, trae consigo bastantes consecuencias físicas también. Se desarrolla el miedo a través de cuando el corazón bombea sangre a gran velocidad, aumenta la presión arterial, se detiene el sistema inmunitario, se dilatan las pupilas, la sangre fluye de los músculos mayores, especialmente las inferiores, ya produce taquicardia, sudoración, temblores y bueno, ese tipo de cosas son las que provocadas por el miedo.
Por lo tanto, ahí tenemos como las diferencias entre lo que son ambos tipos de emociones, que es la rabia y el miedo. ¿Ya? Así que gracias.